Señores doctorandos, es un gran gusto nuevamente volver a compartir temas relacionados con el derecho constitucional. Ahora vamos a hacer un diálogo muy interesante que tiene que ver con la constitución política como ley de leyes en la sociedad. Es importante que dentro de estas orientaciones que nos vamos a enfocar, tenemos que tener en cuenta que la constitución política como norma fundamental de la cual emanan todas las otras normas de inferior jerarquía, tienen como objeto organizar, regir los destinos de un país. Por otro lado, dentro de estas orientaciones que nos toca comentar, tenemos que tener en cuenta que aquí prevalece el artículo 272 de la Ley Fundamental en el sentido de que la Constitución, por ser la ley de todas las leyes, tiene prevalencia y es suprema o superior a cualquier otra norma de inferior jerarquía. Muy bien, entonces, etimológicamente, entendemos pues que la Constitución proviene del verbo latino constituere, que significa deliberar, ordenar, imponer. Esa es la finalidad de la Constitución política. ¿Y a quienes dirige, a quienes ordena? A los gobernantes y gobernados de cualquier país. A su vez, esta sección también viene del término constitutio, que viene de la palabra organizar, ordenar, todo aquello que tiene que ver con las reglas elementales de una organización, que solo la Constitución, por su jerarquía, por su supremacía, está facultada para hacerlo. Por ejemplo, dentro de la estructura de los tres poderes del Estado, y así sucesivamente las facultades que tiene la Constitución a efectos de que se determinen tanto los derechos fundamentales, deberes, derechos sociales, los organismos autónomos constitucionales, el aspecto económico, político, etcétera, que tiene que ver con la organización o estructura de una nación. Muy bien, entonces habíamos hecho mención de que el artículo 272 de nuestra ley fundamental precisamente establece que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. ¿Qué implica esto? Que todas las normas que se dan en una sociedad, entendiendo de que en la sociedad pueden haber diferentes normas, no solamente son las normas legales, también tenemos las normas éticas, tenemos también las normas morales, pero concretamente la Constitución dentro de una estructura, una pirámide, la Constitución ocupa el primer orden, de tal manera de que todas las otras normas, por ejemplo, las leyes, los reglamentos que se dan mediante decreto supremo, y así sucesivamente las otras normas legales de inferior jerarquía deben de darse dentro de los marcos que la Constitución política establece. Así lo establece el mismo cuerpo u ordenamiento legal a través de la ley de leyes o carta fundamental. De tal manera que, por ejemplo, cuando el Poder Judicial administra justicia, si existe una duda o una incompatibilidad, se tiene que recurrir a los principios generales del derecho, pero dentro de los lineamientos establecidos por la Constitución política. ¿Por qué? Porque la Constitución política tiene como esencia defender los derechos fundamentales de la persona en sociedad. Por lo tanto, pues, la Constitución va a prevalecer sobre cualquier otra norma legal de inferior jerarquía en nuestra sociedad. Por otro lado, también dentro de este principio, dentro de esta jerarquía que la Constitución política tiene reservada, o que la misma Constitución por su esencia debe de en sí determinar la pertinencia del orden jurídico como validez para cualquier otra norma, regla, decisión que se pueda formular o que cualquier otro órgano dentro de la estructura del Estado pueda pues determinar a efectos de que todo lo que se refiere
a los órganos constituidos estén sometidos o sujetos a este poder constituyente que representa nuestra Carta Magna. Entonces, podríamos pues ya ir proyectándonos en cuanto a lo que en sí, ¿no?, tiene por finalidad la Constitución como lex superior, al regular inclusive las formas, los métodos, ¿no?, los mecanismos que van a integrar precisamente este ordenamiento jurídico al cual están sometidos a la ley de leyes. ¿Por qué? Porque la Constitución, como podemos entender, representa la fuente de todas las fuentes. Por eso se le dice la norma normarum, la ley de leyes, la Carta Fundamental, inclusive se le conoce como la ley madre de todas las otras normas legales. Para que nosotros podamos entender, ¿no?, la jerarquía, la prelación, la supremacía que tiene la Constitución política como ley de leyes, aquí tenemos enfocada la pirámide de Kelsen, ¿no?, graficada por el alemán Kelsen, en la cual coloca precisamente a la Constitución política en la cúspide, en el iceberg, ¿no?, de todo este esquema que representan las normas legales que son necesarias para que nuestra convivencia en sociedad realmente esté garantizada, partiendo, como ya hemos precisado, con el respeto hacia los derechos fundamentales que al mismo tiempo cuentan con las garantías constitucionales respectivas. Entonces, en jerarquía, pues, después, ¿no?, de la Constitución política se encuentran las leyes, ¿no?, que son las leyes formales que da el Congreso Constituyente. Dentro de esta jerarquía también se encuentran los tratados internacionales que firma nuestro país a efectos pues de que el derecho constitucional, el respeto de los derechos fundamentales no solamente se encuentren garantizados en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, ¿no?, de Costa Rica, y así sucesivamente. Nuestro país es signatario de todo un conjunto de tratados internacionales en diferentes materias que precisamente forman parte del derecho nacional, como nosotros lo tenemos muy claro. De ahí siguen, por ejemplo, después de las leyes tenemos, ¿no?, los decretos supremos, que son los reglamentos de la ley, ¿no? Y de ahí, jerárquicamente, podemos hacer mención de aquellas resoluciones que son emitidas por los organismos públicos descentralizados, como por ejemplo los gobiernos regionales, tenemos por ejemplo los gobiernos locales, y así sucesivamente, en el orden en que la misma Constitución faculta a diferentes instituciones, como por ejemplo las superintendencias, llámese la SUNAT, ¿no?, o la SUNAR, que tienen facultades para dar resoluciones dentro de su correspondiente sector. Aquí también podemos mencionar, por ejemplo, los ministerios, que dan resoluciones ministeriales precisamente para dar cumplimiento a lo que la ley, ¿no?, de ese sector y el reglamento correspondiente están disponiendo a efectos pues de que mediante las resoluciones ministeriales, mediante las resoluciones que puedan dar los gobiernos regionales o locales, pues no puede haber una coordinación, ¿no?, puede haber una secuencia de acuerdo a lo que la estructura del Estado faculta para que realmente el Estado cumpla el rol que es el de promover el bienestar para los ciudadanos en general. Muy bien, después de las resoluciones que se dan a través de los diferentes sectores que forman parte de la estructura del Estado, también tenemos, por ejemplo, ¿no?, los documentos internos, como por ejemplo decretos, ¿no?, en el Poder Judicial también se hablan de autos, sentencias, ¿no?, que tienen también fuerza vinculante, que deben de ser cumplidos, ¿no?, que son coercitivos, tanto para gobernantes como para los gobernados. Entonces, jerárquicamente, pues la Constitución se coloca en la cúspide para efectos de que todas estas normas que nosotros estamos
haciendo mención, sean dadas dentro de, ¿no?, lo que la Constitución establece. ¿Qué pasa cuando se da una norma fuera de los marcos establecidos por la Constitución? Esta norma o disposición legal resulta siendo inconstitucional y lógicamente se ciñe a todo un procedimiento que se encuentra establecido en el Código Procesal Constitucional. Muy bien. Ahora también podemos hablar de niveles de prelación normativo, ¿no? El primer nivel, como lo tenemos muy claro, ¿no?, lo define la Constitución política, ¿no?, como ley de leyes, ¿no?, como carta fundamental. De manera pues que solo la Constitución está facultada para establecer los lineamientos que las otras normas que se encuentran en el nivel 2, así como en el nivel 3, estas estén sujetas a lo que la Constitución política establece. De no ser así, pues no estaríamos hablando de una prelación, de una jerarquía. No tendría sentido, ¿no?, hablar de la supremacía de la Constitución. En el nivel 2 se encuentran los tratados, leyes, decretos legislativos que los da, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, las resoluciones legislativas que son dadas, como nosotros sabemos, por el Congreso de la República, ¿no?, decretos de urgencia que son dados también por el Ejecutivo, y así sucesivamente. También podemos mencionar las ordenanzas municipales, las resoluciones de los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una agrupación y una sistematización dentro de esta prelación, ¿no?, de normas que solamente la Constitución dispone y ordena por ser, ¿no?, la ley de leyes, y porque es la única norma dentro de la sociedad que tiene esa facultad por ser suprema. Muy bien. Ahora, otro aspecto que también es importante son los significados que tiene la Constitución y que refuerzan la supremacía y el hecho de que sea la ley de todas las leyes. Tenemos, por ejemplo, 5 significados importantes: el institucional, el sustancial o material. Tenemos también ese significado formal, instrumental o documental, y por último el significado histórico, decimonónico o histórico político, que una Carta Magna en sociedad requiere a efectos de que dentro del Estado de Derecho, dentro de un Estado democrático, ésta sea válida, tenga validez. Muy bien, entonces desde el punto de vista institucional hay aspectos, requisitos que son sustanciales para la validez de una Carta Magna. El estatus, por ejemplo, el orden, la estructura esencial de un organismo general, que necesariamente desde el punto de vista de la forma, la Constitución política debe de cumplir, y quienes, por ejemplo, tienen el privilegio y la facultad de colaborar, ¿no?, de poder construir una Constitución política, ¿no?, para que ésta sea aprobada, ¿no?, por el pueblo, puedan pues realmente cumplir con ese nivel, estatus y orden que requiere una Carta Magna. Institucionalmente también, esta representa un esquema fundamental del orden jurídico, dado que, ¿no?, como ley de leyes, da los lineamientos y los procedimientos a nivel de poder constituyente y poder constituido, a efectos pues de que exista una amalgama, ¿no?, institucional. Y dentro del ordenamiento supremo del Estado, porque la Constitución ocupa, ¿no?, precisamente el iceberg dentro de la pirámide de Kelsen. Desde el punto de vista sustancial, ¿no?, la Constitución, ¿qué es lo que establece, ¿no? Establece todo un conjunto de normas generales, fundamentales de todo orden, que parten precisamente de la protección de la vida, de la protección de nuestras libertades, que están debidamente garantizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está la norma que precisamente tiene como base la Constitución política a partir de la vida? Tenemos nuestro Código Civil, perfecto, pero ¿cómo, por ejemplo, la vida, ¿no?, es protegida
¿A través de qué norma? A través del Código Penal. Y así sucesivamente, la misma Constitución va a establecer principios. Es una declaración de principios y valores que van a ir siendo plasmados en diferentes códigos, a efectos pues de que estos puedan cumplirse, puedan canalizarse, puedan ser pasibles, ¿no? De manera que el ordenamiento jurídico en una sociedad pues sea efectivo, sea eficaz, y que no sea la ley de la selva o la ley del más fuerte quien prevalezca, ¿no? Si bien es cierto, existe también, ¿no?, la violación de estos derechos, ¿no?, que solamente el derecho penal puede establecer un control a efectos de reprimir aquellas conductas compulsivas. Pero ¿de dónde parten estos lineamientos? Parten de la Constitución política desde el punto de vista sustancial o material, ¿no? Que esto implica que tiene que estar la norma previamente establecida para que éste entre en vigencia de acuerdo a lo que la misma norma establece, pero ya de manera específica, ¿no?, a través de una ley. Si el Código, por ejemplo, civil ha entrado en vigencia durante un determinado tiempo y así sucesivamente, cada norma específica en relación a la protección de los deberes y derechos de la persona, de manera pues que, si bien es cierto, todos tienen que partir de la Constitución, pero por otro lado, ¿no?, se tiene que dividir en áreas, ¿no?, materia civil, materia penal, materia laboral, materia tributaria, etcétera, ¿no? Es toda una sustanciación material escrita, pero a nivel de las distintas disciplinas que abarca el derecho. Por otro lado, también el hecho de que la Constitución, si bien es cierto, es una norma general, pero todas las normas que se dan de manera que se puedan cumplir el derecho civil, penal, laboral, tributario, todos deben de apuntar al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Esto es un aspecto sustancial que necesariamente a través de los diferentes códigos pues, ¿no?, se cumplen partiendo del mandato constitucional. Desde el punto de vista formal, ¿no?, tenemos aquí la Constitución, ¿no?, formal dentro de todos los procedimientos que ella requiere para que sea eficaz en una sociedad. Y desde el punto de vista, ¿no?, material, tiene que ser, ¿no?, a través del derecho positivo, ¿no? De qué manera el derecho cumple estos aspectos, ¿no?, partiendo de los principios, partiendo de los valores, a través de las distintas disciplinas, ¿no?, porque estas pues están organizadas mediante diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, una institución muy importante, ¿no?, son las garantías constitucionales, ¿no?, que necesariamente, si bien es importante, la protección de los derechos fundamentales solamente quedarían en un nivel de declarativos. O sea, no es suficiente que se declare un derecho, la vida, las libertades, ¿no?, sino que a la vez estos, ¿no?, desde el punto de vista formal, tienen que estar garantizados, ¿no?, como en el caso de nuestros derechos fundamentales que cuentan con las correspondientes garantías constitucionales. Y así sucesivamente, ¿no?, la Constitución pues prevé todo este tipo de principios generales que apuntan a que las personas en sociedad tengamos una convivencia llevadera. Y desde el punto de vista material, como ya lo hemos precisado, necesariamente pues esta tiene que estar escrita, ¿no? Muy bien. Ahora, desde el punto de vista documental o instrumental, tenemos la formulación solemne y la concreción material. ¿Por qué? Porque la Constitución necesariamente tiene que ser, ¿no?, aprobada primeramente a través de una asamblea constituyente, ¿no? Tiene que ser consultada también por el pueblo, ¿no? Entonces, tiene que cumplir pues todas las formalidades, el debate, la discusión, partiendo de nuestra realidad histórica, ¿no?, social, política, económica, es decir, todo un conjunto de ingredientes que hacen de que efectivamente nuestra Constitución pues garantice que efectivamente cuenta con aquellos elementos necesarios, ¿no?, para que realmente tengamos una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad
democrática, ¿no? Mediante el derecho positivo. Bueno, aquí tenemos también el aspecto histórico decimonónico o histórico-político. ¿Por qué? Porque ninguna constitución puede ser dada fuera de su contexto real. Se tiene que tener en cuenta nuestra cultura. En el caso del Perú, nosotros somos un país multilingüe, multicultural. Entonces, tenemos que tener en cuenta la historia, el pasado de nuestro país, pero también sus necesidades actuales y reales, ¿no? Respetando las culturas, de tal manera pues que nuestra Constitución recoja todo ese conjunto de ideologías, de principios que van a ser plasmados en las distintas instituciones que forman parte de la estructura de una Carta Magna. Muy bien, entonces vamos a ir resumiendo las consecuencias de la supremacía, ¿no? Tienen que ver con ese principio que apunta al reconocimiento de una norma jurídica como piedra angular filosófica. Esto es un aspecto fundamental, ¿no? O sea, la supremacía en sí tiene que ver con ese aspecto filosófico, político, de tal manera que las actividades, ¿no?, estatales que se den estén precisamente subordinadas a estos principios y valores que encierra la Constitución y que todos, gobernantes y gobernados, tenemos que respetar. La otra consecuencia importante es que la Constitución política, partiendo del principio de la supremacía, va a permitir, ¿no es cierto?, que nuestra Constitución cuente con esas garantías que permitan de que realmente tanto nacionales como extranjeros seamos parte, ¿no?, de ese ordenamiento jurídico, de tal manera pues que todos estemos obligados a velar por la integridad de nuestra Constitución. Tenemos que amar, defender, ¿no?, la democracia, tenemos que respetar la ley de leyes, de tal manera pues que en nuestro país siempre impere, ¿no?, la democracia y sobre todo el Estado de Derecho de manera congruente. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de este tema que es tan interesante, ¿no? De hecho, pues, la Constitución política tiene que ver, como ya hemos dicho, con toda esa declaración de principios, normas generales, con ese conjunto de normas, pero que están dotadas de algo especial, que es su supremacía formal sobre el resto del ordenamiento de normas legales de inferior jerarquía en una sociedad. Quisiera proponerles a los señores doctorandos una actividad científica que es bastante importante. ¿Cómo describiría usted la realidad problemática acerca del incumplimiento de la supremacía constitucional por parte de los poderes constituidos en el Perú? Tendríamos que hacer una pequeña reflexión. ¿En nuestro país se cumple la supremacía de la Constitución? En muchos casos somos conscientes que no. Nuestra Constitución es constantemente violada y así lo ha demostrado la historia de nuestro país. Por eso es que más hemos tenido gobiernos militares que civiles, y de ahí también la razón por las cuales hasta ahora en nuestro país prácticamente hemos tenido vigente 13 constituciones. Por eso es importante que nosotros también hagamos una reflexión y quisiera que por favor, ¿no?, al correo de Ida Rosa Cabrera Cueto, los señores doctorandos que participan en esta asignatura de Derecho Constitucional, me hagan llegar sus comentarios y opiniones específicamente sobre el incumplimiento, ¿no?, a la supremacía constitucional de nuestro país. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Señores doctorandos, es un gran gusto nuevamente volver a compartir temas relacionados con el derecho constitucional. Ahora vamos a hacer un diálogo muy interesante que tiene que ver con la Constitución política como ley de leyes en la sociedad. Es importante que dentro de estas orientaciones que nos vamos a enfocar, tenemos que tener en cuenta que la Constitución política como norma fundamental de la cual emanan todas las otras normas de inferior jerarquía, tienen como objeto organizar,
regir los destinos de un país. Por otro lado, dentro de estas orientaciones que nos toca comentar, tenemos que tener en cuenta que aquí prevalece el artículo 272 de la Ley Fundamental, en el sentido de que la Constitución, por ser, ¿no?, la ley de todas las leyes, tiene prevalencia y es, ¿no?, suprema o superior a cualquier otra norma de inferior jerarquía. Muy bien, entonces, etimológicamente, entendemos pues que la Constitución proviene del verbo latino constituere, ¿no?, que significa deliberar, ordenar, imponer. Esa es la finalidad de la Constitución política. ¿Y a quienes dirige, a quienes ordena? A los gobernantes y gobernados de cualquier país. A su vez, esta sección también viene del término constitutio, que viene de la palabra organizar, ordenar, ¿no?, todo aquello que tiene que ver con las reglas elementales de una organización, ¿no?, que solo la Constitución, por su jerarquía, por su supremacía, está facultada para hacerlo. Por ejemplo, dentro de la estructura de los 3 poderes del Estado, y así sucesivamente las facultades que tiene la Constitución a efectos de que se determinen tanto los derechos fundamentales, deberes, derechos sociales, los organismos autónomos constitucionales, el aspecto económico, político, etcétera, ¿no?, que tiene que ver con la organización o estructura de una nación. Muy bien, entonces habíamos hecho mención de que el artículo 272 de nuestra ley fundamental precisamente establece que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. ¿Qué implica esto? Que todas las normas, ¿no?, que se dan en una sociedad, entendiendo de que en la sociedad pueden haber diferentes normas, no solamente son las normas legales, también tenemos las normas éticas, tenemos también las normas morales, pero concretamente la Constitución dentro de una estructura, una pirámide, la Constitución ocupa el primer orden, de tal manera de que todas las otras normas, por ejemplo, ¿no?, las leyes, ¿no?, los reglamentos, ¿no?, que se dan mediante decreto supremo,